en el chat. Muy bien, muchas gracias. Me había olvidado guardar. Muchas gracias por la grabación. Listo, ya estamos grabando. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a comenzar o vamos a ver métodos para generación de ideas. Vamos a ver 6, 7, no estoy seguro, ahorita lo veremos. Métodos para generación de ideas, desde los que seguramente ya conocen hasta algunos que son poco usados. Y al final vamos a utilizar vamos a hacer un ejemplo entre el grupo para poder hacer esto de generación de ideas, ¿de acuerdo? El objetivo pues es que salgamos de manera más fácil, o sea, que salgan ideas de manera más eh, fluida dentro de nuestros grupos, dentro de nuestros equipos. ¿De acuerdo? Entonces, como vimos hace ratito, pues ya hicimos un repaso de esto. Estos son los objetivos que les mencionaba. Entonces vamos a comenzar. Ya tengo la idea de un proyecto. Ya se me ocurre que voy a trabajar sobre las moléculas en la materia de química, sobre cómo se conforman las moléculas en la materia de química. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué creen que sigue después de que tengo la idea del proyecto? ¿Qué se les ocurre que sigue después de que ya tengo la idea de mi proyecto? Lo que ustedes crean. ¿Qué sigue? Planearlo. Planearlo, exacto. Dependiendo sobre qué estemos, sobre qué, como que base, exactamente planearlo. Pero muchas veces esa planeación pues, es bien difícil porque no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Veíamos que nos costaba mucho trabajo el plantear el objetivo, por ejemplo, de hacer unas sesiones. Nos cuesta mucho trabajo el plantear qué rutina del pensamiento voy a poder utilizar, que eso ya es dentro de la ejecución, puede ser inclusive desde el planteamiento del proyecto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, justamente ahí es donde necesitamos métodos de creatividad o generación de ideas para poder avanzar. Muchas veces también inclusive pasa que nuestros alumnos dicen, no, pues ya no tengo ni idea de qué voy a hacer. Nosotros tenemos que ser capaces de poderles generar ideas, de poder decir, mira, te voy a guiar de esta manera. La guía de esta manera, si bien sí implica, fíjate por acá, ya revisaste esta bibliografía, ya revisaste esta otra teoría, ¿qué pasa si cambias el modelo de tu no sé, pantalla, lo que fuera que se está trabajando? Si bien podemos irlos guiando, la generación o la creatividad es lo que va o tendría que guiar estos procesos. Entonces, ¿qué sigue? Pues justamente es de las cosas más difíciles que tendremos o que tenemos dentro de nuestros proyectos STEM. Ustedes, profesores, en ese sentido, ¿creen que la creatividad es por naturaleza? O sea, se nace siendo creativo, es una estrategia, es decir, la puedo desarrollar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, profesores? Profesor, a ver, no sé, profesora Norma, ¿anda por aquí? Pues yo creo que no sé si nacemos ya con ella, pero pienso que la podemos desarrollar. No tengo idea de cómo, porque Muy bien, no desde mi importa. punto de vista creo que no soy demasiado creativa, pero pues sí tengo las ganas de aprender y quizá eso sea uno de los primeros puntos que me lleve a poderla desarrollar. ¿Por qué no se considera creativa, profesora? No sé, bueno, a lo mejor tengo un mal concepto de lo que es la creatividad y para mí creatividad es como que, pues el hecho de que se te ocurran muchas cosas, ¿no? Y a veces a mí no se me ocurre nada. Ok, ok. En tus clases, por ejemplo,
diseña sus actividades Sí, y las diseña desde cero, sí, pues justamente está siendo creativa, ¿no? O sea, de la forma en la que de lo que lo hace. Muchas veces, y esto es bien importante, creemos que la creatividad va ligada con los grandes descubrimientos o el arte inclusive, que claro que lo incluye, ¿no? Pero muchas otras veces la creatividad no nos damos cuenta que está inmersa dentro de cualquier, si no cualquier, pero sí muchas de las actividades que hacemos. ¿Quién más me pudiera dar su opinión, profesores? De si es creativo por naturaleza o se puede, o por estrategia. ¿Quién más quisiera decir? Bueno, yo Sí, creo que hay personas que por naturaleza sí tienden a ser más creativas que otras. Podemos desarrollarlo, sí, podemos desarrollarlo, como usted dice, en nuestro trabajo, pues desarrollamos pues estrategias, desarrollamos claro, ejercicios, digamos, yo de repente mis alumnos no entienden y bueno, a ver, se los pongo aquí otro ejercicio que invento en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues tenemos esta parte de desarrollar cosas, como usted dice, de cero, pero yo creo que sí hay personas que, y más porque como dice usted, yo lo veo desde el punto de vista del arte, ¿no? Para mí cuando dicen creatividad se me viene a la cabeza arte. Entonces yo creo que hay claro, personas que tienen mucho más creatividad, porque yo intenté pintura, un ejemplo, y soy malísima en pintura, ¿no? Yo no soy buena en música, ¿no? En esta parte de las artes. Entonces, no soy creativa en esa área, pero hay otras áreas que podemos exacto, pues desarrollar con ciertas estrategias y bueno, a nosotros como docentes en cada área de nuestra materias pues nos puede ayudar, ¿no? exacto. Entonces tenemos, yo creo que como naturaleza entramos con cierta creatividad, hay personas con mayor, menor, y las vamos a desarrollar durante pues nuestra vida, o sea, no es algo estático, ¿no? Se desarrolla, puede cambiar, puede aumentar, ¿no? O también puede disminuir, ¿no? Según nuestras actividades, ¿no? A veces somos muy a mecanizar y entonces Exacto, perdemos parte de creatividad. exacto. Sí, completamente de acuerdo, profesora. Muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con las profesoras. Depende un poco cómo se mire, ¿no? Y se ha eh, relegado, por así decirlo, creo que no es la palabra que se necesita, pero a la creatividad se le ha relegado, se le ha impuesto al arte, se le ha impuesto como característica como propia al arte. Generalmente lo pensamos, ay, soy muy creativo, dibujo muy bien, cosas así. Pero la creatividad está inmersa en muchos espacios de nosotros, en muchas partes. Ahora, hay un debate grande y por supuesto que se puede pensar que la creatividad es natural en ciertas personas, se puede desarrollar. Yo personalmente, que es lo que pienso es que más bien el contexto social es lo que te hace ser creativo de cierta manera, porque evidentemente si tal vez en mi casa siempre me ponían a pintar, es muy probable, o desde chiquito, desde muy bebé, es muy probable que pueda desarrollar esas habilidades. Yo soy de las personas, no necesariamente quiere decir que esté correcto, que piensan que se puede desarrollar la creatividad, pero depende en qué contexto, porque puede ser creativo en cualquier espacio. Es decir, si alguien todo el tiempo estuvo rodeado, por ejemplo, de computadoras o de código, aprendió a programar muy pequeño y demás, va a ser muy creativo para hacer código. Y eso pues, es creatividad. O si alguien siempre estuvo afuera en las canchas y jugando y demás, pues va a ser creativo para hacer jugadas, para planear al equipo o demás. Yo pienso que la creatividad depende más de un entorno, del entorno donde te desarrollas y no necesariamente es enfocada hacia la parte de arte, pero, pero por supuesto que es un debate mucho más amplio, ¿no? Donde hay ciertas cosas que se consideran naturales, hay ciertas cosas que se consideran más desde el punto de vista
del contexto. Entonces, lo hablábamos, ¿se puede aprender a ser creativo? Pues creo que ya respondimos a esta pregunta. Sí, sí se puede, sí creemos que se puede aprender a ser creativo y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Ese es como a lo que le tiramos. ¿Cómo le vamos a tirar para ser creativo? ¿Alguien de aquí cree que, pues si yo nací no creativo, no puedo desarrollar mi creatividad? ¿Alguien lo cree? Y es válido. O sea que un poco increativo nace, creativo se muere. ¿Alguien lo cree? No, yo creo que sí podemos desarrollar la creatividad. Siempre, ¿no? Súper. Como dice el dicho, ¿verdad? Estar en constante contacto con algo, pues vamos a ser creativos en ese algo. Entonces, comenzamos prácticamente de un porcentaje y lo podemos ir subiendo ese porcentaje porque ya voy a obtener la experiencia también. Y esa creatividad, perdón. No, al contrario, perdón, profesor. Sí, y esa creatividad, pues sí la podemos ir desarrollando poco a poco. De acuerdo un poco esta frase muy famosa de si soy grande es porque me encuentro parado sobre hombros de gigantes, que justamente decía Newton, donde me recuerdo mucho esto que menciona el profesor, porque yo tengo cierto conocimiento, ¿no? O sea, ya existe cierto conocimiento desarrollado, o sea, ya sé descubrimientos, desarrollo científico, ya hay cierta teoría, pues, que viene. Yo parto de ahí para adelante y justo lo que menciona el profesor me hace mucho sentido en esto, porque es de la experiencia, ahora voy a poder desarrollar otras cosas laterales de esa misma experiencia, porque si yo ya sé cómo clavar, si yo tomé en un curso, un taller de carpintería, ¿no? Por ejemplo, ya sé las reglas básicas de la banistería, ya sé cómo hacer un buen lijado, ya sé cómo esmerinar un poco tallar un poco la madera y así. Seguramente esta persona va a ser más creativa en sus entregas porque ya conoce lo anterior, ya sabe lo básico que es, no sé, clavar, tallar, lijar, ya sabe cómo rebajar, ya sabe todo eso. Entonces, ahora puedo hacer otra cosa más y me hace mucho sentido con lo que dice el profesor, porque el profesor menciona la experiencia se va elevando y eso me va a dar oportunidad de tener nuevas cosas satélite alrededor de mi experiencia, ¿no? Mencionan aquí las profesoras. Si la humanidad deja de ser creativa, deja de existir, claro, no se puede vivir sin desarrollar ideas, soluciones, estoy de acuerdo, y al final de cuentas esto se va llamando progreso. Y claro, que se desarrolla, pero hay personas naturalmente creativas, sí, hay muchas formas en las que se puede ser, o las que se va desarrollando la creatividad, ¿no? Ustedes cuéntenme cómo ayudan a sus estudiantes a empezar a ser creativos. Es decir, hay un problema, no sé si ya empezaron un poco con este tipo de técnicas que hemos estado viendo, con proyectos, o cuando asignan un proyecto, ¿cómo ayudan a los estudiantes a empezar? ¿Quién me podría decir, vamos a hacer un proyecto? Pero les dicen, profe, no sé nada, no tengo ni idea de qué hacer. Profesora, estoy así súper cerrado, no sé de qué escribir, no sé de qué investigar, el famoso como tema a elegir. ¿Cómo ayudan a estudiantes si ustedes designan o asignan un proyecto para desarrollar y les dicen, no, pues yo no tengo ni idea por dónde? Profesora Lilia, levantó la mano. Sí, bueno, hemos tenido proyectos nosotros a veces, para algunas prepas para como exposiencias, vamos a decirlo así, siempre se les da un tema en general, pero yo les digo a los muchachos,
Vean alrededor de ustedes, en sus casas, en sus colonias, qué problema hay, qué quisieran resolver ustedes. Lo primero siempre en una investigación, les digo, es la observación y deben observar ustedes alrededor de lo que ustedes tienen cerca, ¿no? Y ver si hay un problema y cómo podemos solucionar ese problema. Si tú me dices un ejemplo, es que en mi colonia está la basura tirada, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en mi colonia hay muchos perros, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces les digo, vean primero alrededor, en su casa, en su colonia, en la escuela, qué problemas tenemos y cómo los podemos resolver. Entonces, normalmente siempre les digo que observen lo que hay alrededor de ellos para que empiecen a generar una idea de cómo pueden resolver ese problema que tienen alrededor de ellos. Súper, increíble, muy bien. Muy bien, justo hablábamos de inicio en esta parte de la conformación del objetivo, de la relevancia y la temporalidad, ¿no? O sea, justo ve qué está ocurriendo dentro de tu entorno. Está increíble, así es como muchos de nosotros también empezamos para cierta generación de ideas, ¿no? Perfecto, profesora. Por ahí tenía el micrófono abierto la profesora Mónica. No, es que una disculpa, logré apenas entrar. No se preocupe. Entonces estaba abierto. No se preocupe, profesora. Ya estamos en la sesión. Por acá, la profesora Beaney en el chat también nos menciona que inicia con la observación, deducción a raíz de la conclusión personal y justo como mencionamos a raíz del conocimiento previo, posteriormente apoyo al contexto para aterrizar la idea de concepto, posteriormente los motivos para buscar soluciones posibles. Claro, que ya es como un proceso mucho más grande, desde la concepción hasta las soluciones, ¿no? O sea, se está yendo con una parte mucho más completa y está perfecto. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Alguna otra persona que nos quisiera compartir cómo lo hacen para ayudar a los estudiantes para empezar un proyecto, para empezar sobre la parte creativa? ¿Quién más quiera compartirnos? Profesora Alba. Bueno, yo en el caso totalmente de acuerdo con la maestra Lilia, también yo cuando vamos a trabajar con algún proyecto, yo les digo a los estudiantes, ¿en qué vas a ayudar a tu comunidad? ¿En qué vas a aportar algo para el medio ambiente? ¿A qué punto o qué problema puedes ayudar? Porque tal vez no lo vamos a resolver, Claro. pero ¿qué vas a aportar con tu proyecto? ¿Sí? A tu comunidad, al medio ambiente, ¿a quién? Entonces, como decía la maestra Lilia, ¿no? Muy bien. Entonces ya de ahí parten ellos de que, no, pues es que yo ya no quisiera tantas hojas que se desperdician y más árboles y ya talaron no sé dónde. Entonces de ahí ellos ya, o del agua, ¿no? Es que ya no queremos la escasez que tenemos de agua y aparte ahora que sí se va a subir por la privatización o etcétera, vamos a hacer un sistema de riego tal para las casas, ¿no? Y de ellos ya van surgiendo las ideas para dar una pequeña aportación. Muy bien, perfecto. Esta parte de relevancia social, me encanta que además todas estas propuestas han sido desde la comunidad, ¿no? Desde qué es el objetivo, cómo ayudamos a nuestra comunidad. Así es. Muy bien, muy bien. Profesor Ramírez Bárcenas. Profesora. Sí, hola, buenas tardes a todos. Tengo la oportunidad de dar en 2 planteles y los contextos son completamente diferentes. Me refiero a la comunidad. Entonces, sí me costó un poquito de trabajo la segunda comunidad y lo que hice diferente es primero conocer sus necesidades. No preguntarles, sino indagar un poquito cómo estaba la parte de seguridad, la parte de
de educación, la comunidad, qué es lo que les gustaba. Indagué un poquito sobre eso. Y en la segunda clase, el proyecto que estoy llevando con ellos es de proyectos de mejora. Entonces, en la segunda clase, cuando necesitábamos definir, que era definir proyectos, Ok. como yo ya llevaba un poquito de información de las necesidades de su localidad, cuando empezamos a crear o a definir o conceptualizar esos proyectos, les costó un poquito de trabajo y es normal. Entonces, aterricé con algunos ejemplos de su localidad. Por ejemplo, unos están en el centro de la ciudad y el otro está en las orillas. El que está en las orillas me costó un poquito más de trabajo identificar, y lo que hice es muy típico que la gente de las orillas, por ejemplo, hagan tortillas hechas a mano. Y el proyecto que les estuve dirigiendo un poquito para que ellos, al final lo hicieron, sí ejecutaron el proyecto, fue tortillas hechas a mano, pero con 3 colores en una sola tortilla. Que ellos vieran el plus, la diferencia que hay a comparación de los demás. Órale. Eso fue en unas lejanías, lejos de la ciudad, en un plantel. Y en el centro, el problema que tienen mayormente es la escasez de agua. Claro. Entonces, aterrizamos en implementar algunos sistemas de filtración o de cateo de agua de lluvia pluvial. Ajá, entonces, eso fue lo que me funcionó. Primero, conocer un poquito más de su localidad, sus gustos, sus necesidades, y ya después empezar a direccionarlos. Muy bien, muy bien. Y eso se relaciona con lo que platicábamos al inicio, de conocer a tus estudiantes. Fíjense la importancia de la relevancia. La profesora a unos les decía, bueno, algo que es relevante para ti, las tortillas de harina, las tortillas hechas a mano, es relevante porque vives en este espacio, pero la falta de agua para otros. O sea, fíjense lo importante que hablábamos, y evidentemente esto es sobre la creación de los proyectos. Por ahí, profesor Ismael, ¿tiene alguna otra aportación respecto a esto? No, de momento, discúlpeme, no podía entrar, voy entrando, discúlpeme. No se preocupe, no se preocupe. No, estamos estoy abriendo mis archivos tratando de entrar porque me instalaron la fibra óptica y no me ha funcionado muy bien. Pero no, Pero, ahorita no de momento, Eduardo. muchas gracias, no se preocupe, profesor. Ya ahora con su fibra óptica va a volar su internet, va a ver. Espero. No se preocupe, estamos hablando de la creatividad y cómo ayudamos a los estudiantes para empezar. Entonces, si se fijan, estamos trabajando sobre el inicio del proyecto, ¿no? Cómo nos acercamos al proyecto, y luego pasa que el proyecto se estanca porque es, ok, tengo esta problemática, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para empezar? ¿Cómo le hago para poder proponer un problema, una solución al problema? O sea, que ese es el problema, o esa es la situación que tenemos que desarrollar, pues, con métodos creativos, para poder, o generación de ideas para justamente poder resolver ese problema. Al final, la creatividad se puede, como dice la diapositiva en este momento, para solucionar problemas de una manera original, de una manera eficaz. Puede ser la solución de un problema y de repente creemos que tiene que ser una solución enorme, una solución casi fuera de este mundo, que necesita 1,000,000,000 millones de dólares, pero puede ser un cambio de algo que ya existe, de un servicio, de una actitud, de una serie de pasos, de un proceso, algo pequeño que resuelve el problema, y no necesariamente tiene que llevar consigo impacto así mundial. Puede ser un impacto a tu comunidad, como lo hemos trabajado o como lo hemos visto en estos momentos, en estos ejemplos que nos dieron las y los profesores, ¿no? Entonces, ¿qué es la creatividad? Un conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano, que le permiten, a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos, procesos cognitivos, en los cuales se transforma dicha información, que les permite, pues, solucionar problemas, lo que veíamos. Entonces, ¿en qué nos debemos centrar? Me voy a ir un poquito más rápido aquí para ya entrar directamente en los temas, en los métodos de generación de ideas. ¿En qué nos debemos centrar?
¿Ustedes qué creen que es más importante en la creatividad? ¿La actitud, el proceso o el producto? ¿Qué creen que sea más importante? ¿La actitud, el proceso o el producto? Es decir, la actitud con la que abordo el problema, el proceso con el que soluciono el problema o el producto final. La profesora Vianey menciona que las tres. ¿Por qué, profesora Vianey? ¿Puede utilizar su micro o...? Creo que solo... La actitud. La profesora nos menciona que la actitud. Profesora Lilia, ¿tiene la mano levantada? Yo también creo que la actitud, si no se tiene la actitud, pues es difícil que hagan un buen proceso, es difícil que obtengan un producto, ¿no? Entonces, siempre es bueno que tengan una buena actitud para, pues, lograr el proyecto. Claro, ok, muy bien. Entonces, mencionan que la actitud como motor de inicio, ¿no? La verdad, la realidad es que las tres, como mencionó en su principio la profesora Vianey, las tres son importantes. O sea, las tres tienen un grado de descentralización importantísimo. ¿Por qué? Porque por un lado, claro, que la actitud es importante para comenzar, para ver, pero si no tengo creatividad para resolver ese proceso, o sea, pues no lo voy a resolver ese problema, no voy a poder hacer un proceso eficiente, original, y por supuesto, no voy a llegar a un producto que me resuelva ese problema. El producto llamado no necesariamente algo físico, puede ser lo que ya mencionamos, un servicio, una cosa así. Entonces, fíjense lo importante, por supuesto, no quiero dejar al lado de la actitud, y si es el inicio, si es con lo que comenzamos, pero si no está inmersa la creatividad en estos tres elementos, en el proceso y el producto, por mucha actitud que yo tenga, la creatividad no me va, una actitud creativa, digamos así, si no empleo la creatividad dentro de la solución, dentro del producto, del proceso del producto, no voy a poder llevar a cabo la solución del problema. Entonces, sí, no dejemos de lado que las tres son importantes, las tres son parte fundamental de la creatividad. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver métodos de generación de ideas muy específicos y cómo se van a hacer. Seguramente algunos ya los conoces. El primero es brainstorming o lluvia de ideas. Este ya lo conocemos de manera importante. Algunos datos respecto a este método como tal. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ocurre? Lanzamos una idea o planteamos un problema y lo que tenemos que hacer es permitir que los participantes pues expresen y o sea, que digan lo que piensan, ¿no? Tal cual es una lluvia de ideas. Entonces, generalmente se puede utilizar un recurso gráfico con el problema en el centro y se van poniendo las ideas alrededor. Se dice, no hay como un juicio sobre las ideas, pero es importante el rol del guía, del facilitador, de la facilitadora, de la persona que facilita, para que no se vaya a una divagación y se haga un poco un chiste, ¿no? Que suele pasar mucho en nuestros grupos para perder más el tiempo, ¿no? Entonces, se notan las ideas en un lugar visible, les digo, como en un recurso gráfico muy específico, y pues se sueltan ideas sin hacer un juicio. ¿Ya habían utilizado este método, profesores, profesoras? ¿Habían utilizado el método de brainstorming? Por ahí mencionan que sí, ya lo había utilizado. Sí, es como más usual, perdón. ¿Qué contribuye o qué es los principios del brainstorming? Pues un trabajo en equipo, estímulo recíproco. ¿Por qué? Porque me puede decir, o sea, si yo escucho una idea de alguna persona del equipo, escucho una idea, digo, ya no se me había ocurrido, y puede salir otra idea de esa, es justamente un estímulo recíproco. Se ha estudiado que en los momentos de generación de ideas,
las ondas cerebrales primero vibran, ahora que está muy de moda esto, vibran con una frecuencia mayor y en una frecuencia similar. Cuando son ejercicios de creatividad muy involucrados, donde el equipo está muy involucrado, ocurre esto con los participantes. Están vibrando como en una misma sintonía y entonces justamente yo acepto y recibo estos estímulos de manera muy fácil y me permite generar otras ideas y desarrollar otras ideas. Lo que les decía, el aplazamiento del juicio y énfasis en lo cuantitativo son importantes para desarrollar este método de brainstorming. Si van teniendo alguna duda, por favor del método, me dicen. Es importante que quede súper claro para que podamos emplearlo con nuestros grupos, en nuestras materias, ¿vale? Perdón, Eduardo, en la parte de aplazamiento del juicio, ¿A qué se refiere? específicamente, ¿qué se diría? Que yo no tengo, si estoy hablando estoy pensando en la solución del problema, por ejemplo, del agua. Y yo digo, no, pues vamos a utilizar el agua del aire. Estamos en lluvia de ideas, ¿no? Y entonces digo, vamos a utilizar el agua del aire, o sea, vamos a utilizar las moléculas del aire para condensarlas y convertirlos en agua. La mayoría de las personas que ya tienen un conocimiento mayor de las propiedades de la física, de la química, de cómo se desarrolla el ciclo del agua y demás, me dirían, no, pues es que eso es una tontería. O sea, así del aire como tal es una tontería. Pero lo que queremos es el aplazamiento del juicio. Es decir, todas las ideas son bienvenidas, se van poniendo y no se van jerarquizando estas ideas. A eso se refiere, profesor. Ok, gracias, sí. ¿No de qué? Gracias a usted por la pregunta. Luego vamos con el método número 2, que es la cinética. No sé si habían escuchado hablar de la cinética como tal. Es bien interesante porque pues, el método ayuda para el mejoramiento de los procesos creativos como tal. Es utilizado como por muchas personas esto. ¿Cuál es la clave? Usar analogías. O sea, la clave es que yo vaya utilizando, haciendo analogías como del problema. Ahorita vemos qué tipos de analogías tenemos, pero básicamente es como cómo relacionar el problema, cómo construir a partir de nuevas analogías. Y ahorita vemos específicamente, ustedes me van a ayudar para poder dar ejemplos de las analogías que se pueden presentar. Entonces, voy uniendo elementos distintos y no relacionados aparentemente. Por ejemplo, puedo hablar del agua y puedo hablar de la civilización. Bueno, sí, tienen una relación muy grande, pero el objetivo es crear relaciones, porque cuando creo relaciones, entonces puedo crear soluciones fuera de la caja con estas relaciones. Ese es el objetivo de la cinética. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Bueno, primero vámonos con la parte de las analogías, y es lo que hablábamos de cómo trabajar con las analogías. Primero, la analogía directa, ¿no? Tenemos todo tipo de comparaciones entre un proceso y otras realidades semejantes. Por ejemplo, la nube y el agua como tal. Es una analogía directa. Luego tenemos la analogía simbólica. Empleo de metáforas o imágenes simbólicas. Entonces ahí, por ejemplo, digo, el agua o la nube como algodón. O sea, es una analogía mucho más simbólica. Analogía personal. Me identifico personalmente con el problema. Por ejemplo, trabajar una analogía, la otra vez, en alguna ocasión me decían que las nubes parecen, más bien, me decía una alumna, estábamos trabajando
una base estadística del glaucoma, y entonces me decía la alumna que las cataratas de su abuelita parecían como nubes, ¿no? Entonces se identifica con el problema, hay una analogía, pero hay una identificación directa, una analogía personal, una identificación con el problema. Y por supuesto está la analogía contraria, ahí nos alejamos del problema buscando conceptos contrarios al mismo. O mejor dicho, a las palabras que mejor lo describan. De esta manera, pues lo que vamos a buscar, pues justamente es una perspectiva contraria o una perspectiva distinta. Y por último, tenemos la analogía fantástica. Ay Dios, perdón. Una analogía fantástica donde pues se sustituye por una fantasía, como justo el agua parece lágrimas de unicornios, por poner un ejemplo. O sea, el chiste es generar ideas a través de analogías y poder, analogías directas, simbólicas, personales, contrarias, fantásticas, y con ello poder definir soluciones a ese problema. ¿Cómo y en qué se parece ese problema? Entonces, las etapas justamente van de volverlo conocido lo extraño, con la familiarización del problema, y extraño lo conocido. Generar ideas a partir de la distorsión de lo real mediante uso de analogías. Es un método de generación de ideas, que resulta más efectivo para estudiantes que tienen grupos que tienen más como relacionados los conceptos o más interiorizado el problema que se va a atacar hacia los conceptos que puedo desarrollar. El chiste es que el problema central esté desarrollado, está muy bien conocido. Y de ahí voy generando analogías de ese problema, porque ya no importa tanto si las analogías afuera se relacionan o no. Lo que necesito es que conozcan bien el problema, que me sea muy familiar el problema de adentro. Luego tenemos el método 3, que es el método de los 6 sombreros. A mí me gusta mucho por mi naturaleza. No sé si lo han escuchado, pero en cada persona se pone en un rol muy específico. Cada sombrero representa una forma de ver las cosas. Entonces, pero esta forma de ver las cosas es bien específica. Tenemos 6 sombreros, donde cada sombrero representa una forma de ser, una forma lógica, una forma creativa y así sucesivamente. Entonces, el chiste es que cada miembro del grupo debe de ser capaz de mirarlo en diferentes direcciones. Esto ayuda mucho, por ejemplo, a la empatía, eso ayuda mucho a entender. Es un poco como cuando se arma un debate. No sé si alguna vez han armado un debate en sus grupos, pero es un poco cuando se arma un debate, y el debate lo que hace les dices, tú eres la posición a favor y tú eres la posición en contra. Pero ahí tienes que defender una idea. Aquí lo que tienes que hacer es desarrollar la creatividad. Entonces, tenemos diferentes sombreros. Tenemos 6 sombreros, por eso se llama así. El blanco son los hechos, es el objetivo, la objetividad. Entonces, el problema se debe de abordar desde el objetivo. Exacto, también profesora Vianey, apoya la lluvia de ideas. El problema, el de los roles, más bien el blanco, debe de apoyarse desde el objetivo, desde la objetividad, así tal cual. Yo creo que este problema es de esta manera. Perdón, profesores, es que como que me llegó una llamada y perdón. Entonces, yo creo que el problema se debe de abordar desde esta manera. Ese es el rol del sombrero blanco. Luego tengo el rol del sombrero rojo. El rojo, pues es lo emocional.
lo emocional, la parte intuitiva, sobre eso va. Luego tengo el verde, perdón, el amarillo, no me lo voy a saltar. El amarillo es, ¿qué es lo bueno? O sea, el optimismo. ¿Cuáles son los beneficios de esta situación, de este problema? ¿Qué es lo que me puede ayudar? Luego tengo el verde ahora sí, que es la creatividad. El verde también es como enfocarlo en buscar soluciones alternativas. Entonces, la persona que usa el sombrero verde tiene que buscar soluciones alternativas y abierto a escuchar diversas propuestas. Luego tenemos el negro, por el color ya podemos saber qué es, como la parte negativa, qué precauciones, qué riesgos tenemos en mi proceso, en mi problema o las soluciones que se puedan tener discutidas. Y por último tenemos el azul, que es como el proceso, la visión general. La realidad es que quien utiliza este sombrero, pues menciona un poco lo que hay que desarrollar ya en cuestiones de proceso para que todo se lleve en orden. Mencionaba la profesora Vianney que lo ha utilizado. No sé si nos quiera compartir su experiencia, si puede prender el micro, o alguien que nos pueda compartir su experiencia con este método, que es bien interesante. Profesora, ¿bien ahí? ¿Alguien? ¿Alguien lo ha utilizado? No, yo sí no lo he utilizado. Pero creo que es interesante. Se podría ver desde otro punto igual de los roles, como que los alumnos pues puedan decir tal vez las cosas buenas, malas, como dice allí, hechos, ¿no? Para que vayan viendo las diferentes formas. Pero sí, a mí no me ha tocado utilizarlo con mis alumnos, pero sería interesante para que ellos, como usted dice, como que tengan otra visión del problema. Exacto, exacto. Es como una visión inclusive contraria o diferente a la que estoy acostumbrado. Digo que a mí me funciona mucho porque yo generalmente tengo un punto de vista muy específico y cambiar por todos lados, como hay que buscar una solución positiva a esto, es diferente. Ahí por ahí la profesora Ramírez Bárcenas alzó la mano. Sí, yo no lo he usado con mis alumnos, pero cuando recién egresé hace algunos talleres, mis primeros trabajos fueron en un centro de capacitación y me desarrollaron primero como instructora. Entonces, yo recuerdo muy bien, necesito acordarme aquellos talleres cuando me dieron este taller de los sombreros y el instructor nos dejó muy claro a todos. Esto utilícenlo para trabajo colaborativo, cuando tengan proyectos, identifiquen perfectamente qué tipo de sombrero es cada uno de ellos para poder aprovechar su posición. Entonces, uno de los primeros proyectos que tuve fue implementar sistemas de calidad con varios proveedores de una empresa muy grande. Entonces, los proveedores tenían que seleccionar al coordinador y generalmente nos mandaban a un operador. Nunca era gente de oficina, era gente de planta, de piso. Entonces, cuando nos tocó implementar, ahí fue cuando empezamos a tener pues pequeñas inconsistencias, porque como eran operadores, eran puestos claves, no podían salir de su rol para implementar un sistema de calidad. Okay. Entonces me cambiaron la jugada y ya me mandaron gente, pero ya habían pasado talleres importantes de conceptos, definiciones. Tuve que hacer otra vez un tipo de diagnóstico, pero como no tenía mucho tiempo, lo que hice es primero conocerlos y los identifiqué a cada uno de ellos como con un pequeño juego, una dinámica, vi la posición que en un futuro iban a tener. Por ejemplo, era una dinámica de jugar con unas pelotitas, simulando un proceso. ¿Y qué es lo que pasa si uno de los procesos no hacen bien su operación? Tenían que hacer pelotitas rellenas de arroz, antiestrés. Entonces, con esa dinámica yo ubiqué muy bien las posiciones de cada uno de ellos
y eso me permitió que en un futuro el retomar los temas que pasamos fuera más rápido. Porque, por ejemplo, a Claro. la persona negativa, identifiqué Claro. mucho a un chico recién egresado que estaba en la oficina, que era muy negativo, pero porque no tenía los conocimientos. Entonces, a él lo aterricé más a procesos de administración, no tanto a operativos. Ajá, pero no sé si me doy a entender. Utilicé Sí, esas sí, sí, sí. opciones para sacar al máximo y que cada quien trabajara en lo que sí les... podrían tener una visión más amplia. Una visión más amplia y que al final salen beneficiados por esta visión, ¿no? Es difícil a veces salirse, ponerse, por eso se llaman de los sombreros, es difícil salirse del sombrero analítico, es difícil de salirse del sombrero emocional, y si vas cambiando el sombrero, pues te vas dando cuenta del justo como menciona, de conocer el otro punto de vista y de respetarlo. Algo importante que ocurre en el método es que justamente se van rotando los sombreros, a menos de que exista el sombrero de líder, que generalmente es azul, que se mantiene como facilitador, pero dependiendo de la dinámica. Pero tienen que girar los sombreros y pasar por todos lados precisamente para que pase esto. Este lo vamos a trabajar al ratito para que vean cómo funciona. Luego continuamos con el análisis morfológico. Aquí la profesora Verónica me va a ayudar a continuar con estos 3 métodos. Sí, pues fíjense, el método del análisis morfológico tiene que ver con identificar el mayor número posible de aspectos o de componentes que puedan formar parte de la solución de algo y después mezclarlos o combinarlos en la generación de estas ideas. Un poco está relacionado con lo que habíamos visto del método sintáctico, es decir, si yo combino esta pieza con esta pieza, ¿qué sucede? Si quito esta, ¿qué sucede? Y la idea es que las ideas de todos no pasen desapercibidas. A lo mejor generamos esta lista entre todos y a partir de ella empezamos a hacer combinaciones para evaluarlas entre todos. Las partes que pueden ser difíciles de este método es que puede ser difícil identificar todos los elementos de un problema cuando un estudiante no lo conoce con un poco más de práctica y que requiere tiempo. Pero este tipo de métodos nos ayudan a hacer pequeñas modificaciones que pueden resultar sumamente significativas en el desarrollo de un producto. Aquí se me ocurre, por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se generaron los post-its? O estos papelitos que se pegan. En realidad, la manera en la que se generaron era que el diseñador estaba buscando, o el ingeniero que estaba generando un pegamento sumamente resistente, pero que al despegarse no dejara una marca. Y en el proceso, así fue como generó el pegamento con el que está el post-it. Es un pegamento que no es tan resistente, fue como un feliz accidente, si queremos llamarlo así. Pero si se fijan, en el proceso, él iba haciendo pequeñas modificaciones en la fórmula y que resultó una fórmula muy significativa, porque aquí lo que él estaba trabajando era el pegamento. Entonces, el análisis morfológico, eso es lo que nos permite hacer pequeñas modificaciones que generan un producto muy diferente. Si me ayudas a pasar a la siguiente diapositiva. Método 5 se llama... Estaríamos hablando que sería como un método de prueba y error, algo así. Sí, puede ser prueba y error, pero con cambios muy chiquitos, en donde buscamos, pues hacemos una lista de todo lo que compone a un problema y solo modificamos un pedacito y vemos qué pasa, ¿no? Por ejemplo, digamos que creo que alguien había comentado que estaban buscando generar un lubricante para las alas del avión, ¿no? ¿Qué pasa si a la fórmula le pongo un poquito más de esto o un poquito menos de esto? ¿Cuál es el resultado? Y entonces voy haciendo pequeños cambios para obtener justamente ese resultado y ver lo mejor. Ahora, otro método es el de circulación de ideas, que también se le llama 635, y básicamente se llama así porque son las cifras que son las claves en la etapa en la que se pasa por la generación de ideas. Este es un tipo de lluvia de ideas o brainstorming, y se trata de que 6 personas se van a reunir para iniciar una sesión
Y cada una de ellas tiene 3 fichas, fíjense, 3 fichas, en las cuales van a anotar una idea que se les ocurra de un problema, cómo resolver un problema. Y las fichas van a ir cambiando 5 veces de mano, es decir, van a girar con los otros 5 miembros del equipo. Y quien la recibe va a tomar esa idea y va a escribir algo que se le asocie con eso. Vamos a pensar que estamos buscando formas de evacuar la escuela en el caso de un incendio. Entonces, cada quien va a escribir en sus 3 tarjetas 3 formas que se le ocurren, las gira con sus demás compañeros en un proceso ordenado y cada quien va a ir dando como retroalimentación de esas ideas. Al final se juntan todos, se leen las tarjetas y se elige qué es lo que funciona, qué es lo que nos ayuda a resolver este problema. Es como una lluvia de ideas organizada y colectiva. ¿Me ayudas a pasar a la siguiente diapositiva? Hablamos del método del retrato chino. A lo mejor este suena un poco diferente, fíjense. Este método parte de un juego muy clásico de formular preguntas. Es un juego clásico en China. Y el retrato chino trata de un problema que vamos a tratar de visualizarlo. Está relacionado un poco también con las analogías, pero para verlo en imágenes, en sonidos, en olores, en sensaciones, y a partir de eso encontrar formas de representarlo de una forma mucho más compleja y más ampliada. Por ejemplo, hablemos de seleccionar al mejor tipo de persona para un rol, si estuviéramos hablando de recursos humanos. Si esa persona fuera una flor, ¿qué flor sería? Si fuera una canción, ¿qué canción sería? Y si se fijan, eso nos hace fijarnos en los detalles que componen al problema o lo que tratamos de definir. Y con base en eso, como nos estamos fijando, encontramos mayor creatividad y soluciones al problema. Hablábamos de, por ejemplo, el dirigible, ¿no? Si el dirigible fuera una canción, ¿cuál sería? Si el dirigible fuera un coche de carreras, ¿cuál sería? Y a partir de eso, vamos a ir generando los atributos que debería de tener nuestro producto para luego poderlos cumplir. Entonces, la idea del retrato chino es literalmente pensar en una forma en la que podemos ampliar nuestras ideas. Y la siguiente, por favor. Vamos a hablar del método Scamper, que quizá es el más popular en este momento. Se usa, como ya lo decía el profesor Eduardo, muchísimo en las metodologías ágiles. El método Scamper busca generar ideas empleando los verbos de acción. Estos verbos están en inglés y estos verbos pues sustituyen a cada parte de la palabra. Fíjense, Scamper quiere decir sustituir, combinar, adaptar, modificar, potenciar a otros, eliminar y reordenar. Entonces, la idea es que los estudiantes o el equipo va a formular preguntas empleando cada una de estas acciones. ¿Qué podemos eliminar? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué podemos mover? ¿Podemos cambiar esto por esto otro? Si movemos esto del lugar, ¿qué sucede? Entonces, cuando utilizamos todos estos verbos, nos permiten no solo identificar, y ahora sí que esta es una palabra bien de ingeniería, el producto mínimo viable y lo mínimo con lo que necesitamos trabajar, pero además nos permite mejorar nuestra selección de recursos, nos permite mejorar el proceso con el que elaboramos algo. Hablemos de que les pedíamos a los estudiantes, y este era el proyecto justo del dirigible, crear un dirigible con con los menos recursos, más accesibles que tuvieran. ¿Qué pasa si pensamos en el dirigible real? ¿Cómo tiene que ser un dirigible en la vida real, digamos, en ingeniería? Y empezamos a sustituir elementos. Quito este motor y pongo este. Quito este material, pongo este. Combino, a lo mejor puedo juntar piezas para formar el motor. Adapto. No tengo este material, pero tengo este otro. Modifico. No tengo este tamaño, puedo hacerlo de este otro. Y a partir de ello, justo generar el nuevo producto. Entonces,
¿Alguna duda de los métodos que vimos hasta ahora? ¿No? Pues antes de pasar al ejemplo práctico, me gustaría retomar un poco la pregunta que les hacía el profesor Eduardo al inicio. ¿Creen que se necesitan hacer con creatividad o si utilizo estos métodos puedo generar mi creatividad para resolver un problema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede encender el botoncito de la creatividad cuando la necesito? Yo creo que sí, los ejercicios, lo que nos acaban de explicar nos ayudaría a tomar conciencia porque todos somos creativos. Por ejemplo, si nos deja el camión, generalmente encontramos una solución para llegar a donde tengamos que ir. Entonces, como que lo encasillamos mucho en generar como cosas nuevas, pero creo que creatividad sería poder resolver las situaciones que se nos presentan. Entonces, con lo que ahorita nos acaban de decir, pues creo que sí está bien porque vamos a ir agilizando para tener mayor capacidad de respuesta, porque siempre lo retenemos. Definitivamente. Definitivamente, profesora. Creo que un error común, como usted lo mencionaba, es pensar que ser creativo significa así como que de la nada sacarme de la manga una idea completamente nueva. Pero no necesariamente es eso. También es simplificar cosas, buscar la forma de resolver, enfrentar un reto, encontrar una solución, encontrar la respuesta. Todas esas formas implican justamente la creatividad. Pero bueno, vamos a ver, profesor Eduardo, ¿estás listo para el ejemplo práctico? Sí, 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 sí. Vamos con el ejemplo práctico. Ok. Como bien sabemos, aquí voy a necesitar que 6 de ustedes estén pues, listas para poder tomar alguno de estos roles. ¿Cuántas rondas hagamos? Depende del tiempo. Pero ¿cómo ves? ¿Un par de rondas? Sí, yo creo que un par está bien. Un par de rondas, ¿no? Ujú. Recuerden que este taller está enfocado a la parte aeroespacial, a la parte de aeronáutica. Entonces, tenemos que utilizar nuestras materias para poder desarrollar un proyecto enfocado hacia lo aeroespacial. Entonces, quisimos traer a ese tema, pues, a la clase o a la sesión del día de hoy para poder resolver este problema, ¿no? Este cohete debe poder llegar, hay que diseñar un cohete, así, de manera simple, de manera general. Este cohete debe poder llegar a la estación espacial, a la estación internacional, saliendo de México. Eso es importante. Vamos a buscar métodos de creatividad, cómo se debe resolver, con un método de creatividad, cómo se debe resolver y quién debe construirlo. Entonces, en ese sentido, vamos a tener, ya les mencionaba, hechos, el blanco, perdón, o sea, el objetivo, los beneficios, solo beneficios, desde la parte del sombrero amarillo, desde la parte verde, la creatividad, el azul es el proceso, enfocarnos siempre en el proceso, desde la parte ideas sobre la parte emocional desde el sombrero rojo y lo negativo, las precauciones desde el sombrero negro. Entonces, a ver, ¿quién quiere ser el sombrero? Ahorita, recuerden que van a variar, ¿eh? Yo lo voy a apuntar aquí en el chat y va a ir variando la forma en la que vamos a tenerlo. Pero de primera instancia, 6 personas. ¿Quién quiere ser el sombrero blanco? Para empezar. Si no salen en la rifa. Sí, si no los mencionamos nosotros. Sombrero blanco. Ok, bueno, voy a empezar yo. Yo, si me ayudan.
Profesor Bueno. Ismael, ok, perfecto. Perfecto. Lo voy a apuntar aquí y ahorita se los mando para que vayamos siguiendo. Profesor Ismael, sombrero blanco. Sombrero amarillo. Optimismo. ¿Quién quiere ser? Podemos poner a la profesora Norma. Muy bien, profesora Norma. Nada más confirmar que esté por aquí. ¿Está por aquí, por favor? Listo. Muy bien. Luego, profesor Juan. ¿usted puede Yo ser? sí, gustan. Ah, perfecto. Profesora Mónica, usted es la sombrero verde. Verde, ok. Profesora Mónica, sombrero verde. Muy bien. Profesor Si quieren yo, el azul. Azul. Perfecto. Profesora, ¿me puede dar su nombre, por favor? Lourdes. Lourdes, perfecto. Yo nada más tengo ahí los apellidos, profesora. ¿Quién Ese quiere lo ser sé. el rojo? El rojo, ¿quién quiere ser el rojo? Exacto. ¿No? Podemos escoger. Profesora Carmen, ¿nos ayuda a hacer el rojo? El rojo, emociones, ¿sí? Sí. Sí. Perfecto. Esa emoción me gustó. Y el negro. ¿Quién quiere ser el negro? Profesora. ¿Qué tal? Profesor Juan, ¿usted nos ayuda a hacer el negro? Perfecto. Perfecto. Vale. Profesor Juan. Hernández Negro. Ok. Entonces, aquí está. Aquí está. Está en el chat. Esos son nuestros sombreros. Vamos a dar 2 vueltas y de ahí el chiste es que cada quien dé la idea es que los participantes, ustedes, tengan el sombrero o en la parte, cuando lo hacemos físicamente, cada quien tiene un sombrero como puesto, se pueden hacer sombreros, yo lo he utilizado con coluchitos, por ejemplo, y demás, pero aquí lo vamos a manejar de manera virtual. Entonces vamos a participar de esta manera: blanco, amarillo, verde, azul, rojo, negro, o sea, tal cual como hemos venido participando. Y después de eso, después de una ronda, pedimos un cambio de roles. roles. Ya veremos cómo, pero cómo los cambiamos, pero hacemos un cambio de roles. Entonces, respecto al problema, recuerden que el problema que estamos teniendo es el diseño del cohete para poder llegar a la estación espacial saliendo de México. Entonces, es una variable importante. ¿Cómo debe ser y quién debe construir? ¿Quién lo debe construir? ¿O cómo se debe construir? Entonces, profesor Ismael, usted es el sombrero blanco. ¿Qué hecho existe a partir de esto? ¿Qué parte objetiva? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué puede decirnos respecto a este problema, a esta situación? ¿Cómo resolverlo? ¿Quién debe construirlo de manera objetiva? Pues no. Pues hablamos de un diseño, de un cohete que se va a construir, ¿verdad? Entonces, pues podríamos decir que lo objetivo o el hecho es que es necesario construirlo, diseñarlo primero, claro. Y bueno, en principio, pues el diseño tiene que ver creo, con el conocimiento del tema aeroespacial, y quien debe de diseñarlo, pues es un ingeniero en aeronáutica, supongo. Y de ahí, ¿qué características tendría? Por ejemplo, qué capacidad, tener conocimiento de la distancia, de la fuente de energía, por ejemplo. Todo eso tendría que ser parte, supongo, del diseño, que son hechos reales que son los que me deben de
llevar a cumplir el objetivo, ¿no? Que el objetivo es llegar hasta la estación espacial. Ok. Entonces, Y un poco sí. como dicen aquí las preguntas, ¿cómo debería ser en puros hechos ese cohete? ¿Cómo debería de ser? Pues una primera respuesta, pues así como está en el dibujo, ¿no? O sea, con una punta afilada, no sé, o sea, no sé si eso es lo que espera, pero ¿cómo debe de ser? Pues como lo hemos visto desde que yo lo vi desde el Apolo 11, ¿no? Cuando se me ocurrió ver por primera vez la televisión siendo niño y pues con esa idea, ¿no? De que debe de ser puntiagudo, largo, Muy bien. con mucha capacidad de combustible para llegar a la estación espacial, que supongo que debe estar en la atmósfera, pasando la atmósfera terrestre, no como la luna, pues, sino más cerca. ¿Quién Algo debería ¿Quién así. debería construirlo? construirlo? ¿Así con hechos? ¿Quién debería Sobre lo que construirlo? usted conoce de México, ¿quién debería construirlo? ¿Quién debería construirlo? Pues los expertos ingenieros, yo no sé, es que es multidisciplinario esto, supongo. Estamos hablando de partes mecánicas, partes electrónicas, partes de hardware, pues, electrónicas, y partes de software, que son programas. Entonces estoy hablando de aquí de varios ingenieros que tendrían esa capacidad, ingenieros pues de aeronáuticos, otra vez regreso al mismo tema. Y pues en principio eso sería como Muy bien, muy como bien. una respuesta, supongo yo que con especialistas, pues. Perfecto. Vamos a seguir jugando así como en el intensamente. Profesora Norma, usted es el sombrero amarillo, la que ve todo positivo, los beneficios. ¿Cómo debe de ser este cohete? Hola, beneficios. Atendiendo a los hechos que mencionó mi compañero, pues el beneficio primero es, para mí sería que nos lleve, bueno, que llegue desde México hasta la estación espacial. Ese sería para mí un beneficio. Otro beneficio sería que si los ingenieros, bueno, si va a haber, si en su construcción van a participar personas especializadas, pues otro beneficio es que el cohete quede funcionando adecuadamente, que funcione bien, ese sería otro beneficio. ¿Cómo debes, contestando a la pregunta de cómo debe ser, un beneficio ahí sería que debe cumplir con su función. No sé. Piénselo más allá de beneficios, cosas positivas, de lo que dijo el profesor Ismael o de lo que le faltó, cosas positivas. Ok, por ejemplo, que sí vamos a tener a la mano los materiales para construirlo. Que otra cosa positiva, pues vuelvo a repetir, que sí llegue de México hasta la estación espacial. ¿Y sobre quién debe construirlo? Cosas positivas, sobre quién debe construirlo. Que ellos están preparados para para llevar a cabo la construcción. Muy bien. Profesora Mónica, vamos a seguir jugando al intensamente. Usted es la sombrero verde, creatividad. Todas las ideas locas que se le ocurran, no importa, no piense si están bien, si están mal, si son viables, si no son viables, no importa. Todas las ideas que se le ocurran, adelante. ¿Cómo debe ser ese cohete? Ok, bueno, este cohete debe de ser diferente, único, mejor de los que ya existen, más rápido, debe tener un diseño llamativo, debe de tener, bueno, no debe de tener errores, debe de ser, como ya dije, exacto. Creo que ya. Un poco quisiera, ¿alguien aquí es fan de Los Simpson o solo yo?
lo menciono porque en algún capítulo de los viejitos, Homero diseña un coche y hace cosas como, por ejemplo, una burbuja para una cabina doble donde estén los niños con los videojuegos y los adultos adelante. O tiene tiene como tipo alas. Un poco un poco eso se refiere como un ejemplo sería, por ejemplo, Tan Loco. No sé, que funcione con energía eléctrica en vez de energía de combustible fósil. Eso puede ser una idea loca. ¿Quién debe construirlo? Lo debe construir por ejemplo, un científico, un ufólogo, por poner un ejemplo, porque seguramente vamos a encontrar vida extraterrestre. A eso como un poco se refiere, como así, una locura de ejemplos, ¿no? O de ideas. Piensa en grande, así, por Exacto. ejemplo, yo pienso, beneficios, pues si lo construimos en México, vamos a tener más ingresos o los ingenieros mexicanos van a ganar mayor presencia en el mundo porque construyeron un cohete que sale desde aquí. Exacto. O una parte optimista de beneficio. Es que por este diseño se va a ganar el premio Nobel de Física, por ejemplo. Es un poco como jugarle a eso, ¿no? Piensen en grande, no se limiten. Y ese es justamente nuestro objetivo con nuestros alumnos, que salgan y se desarrollen dentro de un espacio creativo grande. Profesora, si quiere terminar con creatividad o listo. Pues ya nada más agregaría que pues eso que acaba de decir, que haya secciones para adultos y para niños, para para los que vayan a viajar y que no tengan dónde dejar a sus criaturas. Súper. Sí, está claro, está Perfecto. padrísimo. ¿No? Claro. Sí, muy bien. Creo que el azul lo vamos a dejar al final porque ese es el que le da el cierre. Exacto. Y entonces vamos con el rojo. Profesora Carmen, emociones. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué emociones le generan? Hay una emoción muy grande porque en México se va a realizar un cohete como este, ¿no? Exacto. Porque va a haber gente mexicana laborando ahí, porque pues no solamente en otros países se construye algo así, sino también en México, porque, ¿qué otra cosa sería? Porque se me hace un nudo en el estómago pensar que las personas confían en México, ¿no? Para hacer algo grande y construir algo así. ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner? ¿Qué otras emociones le Que generan? intuyo que va a ser como un proyecto que va a ser como la punta de lanza para el día de mañana crear muchas más cosas y no solamente depender de países fuera de México, ¿no? Creo que eso sería todo. Perfecto. Profesor Juan, usted es el sombrero negro. Recuerde las ideas de los demás. Ya le dieron los hechos, las partes buenas, qué ideas locas están. ¿Qué tienen que tener cuidado en este cohete que medio se está ideando y de quién deben construirlo? Bueno, lo primero es que precauciones es donde se está construyendo, en el hangar donde se construye este cohete, debe tener las precauciones adecuadas para poder construirlo, en primer lugar. Segundo lugar, es el traslado de este cohete, precaución, traslado de este cohete al lugar donde va a ser lanzado. Claro. Si va a ser lanzado horizontal, vertical o etcétera, es la precaución. Si va a ser como un avión, bueno, pues entonces tendríamos la precaución de tener la pista de acuerdo al diseño de este cohete. Tener la precaución completamente de que si va a ser tripulado este cohete, debe tener prácticamente, si se construye para la quema de combustible, que no haya fugas, o si es electrónico, digamos solar, ¿verdad? Pues es una idea que se va
hacer dentro de poco, que los paneles solares siempre estén de acuerdo a la cantidad de energía que se requiere para este cohete. Ahora, si es tripulado, bueno, si la precaución también, si es que falla este cohete, digamos, falla, tengamos que la tripulación pueda salir ilesa. Es una de las precauciones que pues, adaptarlo con, no sé, con paracaídas, con, no sé, lanchas inflables, de acuerdo a donde, qué espacio voy a surgir, o sea, a avanzar. Y pues, ¿qué otras precauciones? Es precisamente que si este cohete es en el aterrizaje o amarizaje, ¿verdad? Si es amarizaje, es precisamente qué es lo que el diseño nos va a dar, y que realmente en el Apolo, ya ven que cuando caía la cápsula, daba, o sea, surgían una serie de sustancias para que no se acercaran los animales marinos, ¿verdad? Y pudieran ser rescatados. Yo pienso que esas es algunas de las precauciones que podríamos tener sobre este cohete. Perfecto, profesor Juan. Ahora sí, profesora Lourdes, fíjese, usted ya tiene los hechos, los beneficios, las ideas locas, las emociones y las precauciones que hay que tener. ¿Con qué proceso usted construiría? ¿Cómo debe de ser este cohete y quién debe construirlo? ¿Cómo lo cerraría con estas ideas? Y como tomando todas estas ideas, haciendo una especie de resumen desde los hechos hasta las precauciones que incluyan un poco todo este proceso, ¿no? Como todo esta seriación de sombreros que hicimos. ¿Cómo quedaría, profesora? Recuerden que estamos en el sombrero azul. ¿Anda por aquí, profesora Lourdes? Sí la veo, pero creo que se le fue el audio. Sí, nada más no tiene su micro activado. Si quieres, le podemos ayudar, Lalo, para que nos dé tiempo de hacer la ronda. ¿La siguiente? Sí. Ok, entonces, si yo voy a tomar el lugar de la profesora Lourdes, ¿qué proceso tenemos que hacer? El proceso será reclutar a los ingenieros aeronáuticos que nos mencionaba. Necesitamos buscar un hangar suficientemente grande, suficientemente cuidado para tomar en cuenta como las precauciones que mencionaba el profesor. Haciendo un poco recuento porque evidentemente se tiene que apuntar todo esto, pero haciendo un poco memoria, tomamos en cuenta que tendremos que televisarlo para todo el proceso y no televisarlo propiamente, pero documentarlo para poder mostrarlo y justamente reflejar toda la parte de la emoción del mismo. Y decíamos que se va a contratar personal mexicano. Claro. Y se va a hacer mucho énfasis en cómo esto aporta a nuestra economía, a nuestro liderazgo en el tema aeroespacial y cómo nos convertimos en punta de lanza. Cómo nos convertimos en punta de lanza, exacto, para poder tener
pues una proyección mucho más grande hacia arriba, tomando en cuenta también que tiene que haber los diseñadores tienen que pensar, por ejemplo, en las familias, porque este va a ser un viaje comercial, según lo que menciona la profesora, para que haya Niños y niños adultos. exacto, y familias en el avión, en el cohete. Está padrísimo, eso me gustó mucho. Creo que con eso podemos cerrar el proceso de manera general, tomando en cuenta como algunos elementos de cada uno de los sombreros, ¿vale? Entonces ahora vamos a cambiar de roles. Yo los voy a elegir aleatoriamente, estoy escribiendo aquí, con las mismas personas. Profesora Lourdes, ¿ya anda por acá? Sí, ya puso que había salido un momento. Ok. Si no, ahí banqueamos nosotros. Entonces, ahora déjenme ver. Los estoy cambiando, ¿eh? Tomen en cuenta toda esta información que ya ideamos porque vamos a seguir construyendo sobre de ella. Ya dijimos que es un vuelo comercial, tripulado, con familias, mexicano, sale de México, hay que tener cuidado con el hangar, debe estar cerca del lugar donde va a salir o fácilmente transportable. Y bueno, parte de los beneficios es que nosotros vamos a hacer la punta de lanza en lo aeroespacial. Ahora, el profesor les va a asignar un nuevo rol, se van a cambiar ustedes el sombrero, seguimos construyendo. Permítanme, ya voy a acabar. Sobre esto mismo seguimos construyendo y si seguimos o utilizamos la misma secuencia, si les parece, que utilizamos hace ratito. Empezamos con el blanco y cerramos el azul. A ver, entonces ahora la profesora Lourdes es el sombrero blanco. Tomando en cuenta lo que ya construimos. ¿Qué más hechos necesitamos? Ok, pensamos que la época de despegue tendría que ser a finales de año porque ahorita empiezan lluvias, hay mucho viento. ¿Qué otro hecho? Si va a ser tripulado por familias, hecho sería que en promedio pensemos en una familia mexicana que es de dos hijos y los papás y la mamá. ¿Qué otro hecho? En promedio los hijos, no sé, estadísticamente México es un país de jóvenes, entonces los hijos podrían estar entre los 7 y los 16 años. Ok. Y otro hecho, creo que con esos. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién sigue? A ver, tenemos aquí el que me sacó. Ah, sí, sí. Sombrero amarillo, profesora Mónica. Ok, bueno. Bueno, pues muchas, bueno, yo entendí que van a ser o sea, ¿el vuelo comercial va a ser para familias o va a ser tripulado por familias? Va a ser tripulado, o sea, lo que entendíamos del sombrero verde la vez pasada de la profesora es que más bien era para que las familias de los que operaban estuvieran ahí presentes. Ah, ok. Ah, bueno. Ok, bueno, con este cohete que va a tener que va a salir de México, pues muchas familias ya van a tener mejores ingresos. Muy bien. ¿Sí? Pues bueno,
pienso que también los precios, un beneficio muy grande es que los precios de este vuelo pueden ser factibles y mucha gente podrá hacer uso de este fabuloso cohete. Y más que nada, bueno, otro beneficio muy importante es de que ya México va a ser líder mundial en este tipo de vuelos espaciales. Súper, muy bien, profesora. Y ya. ¿Quién sigue? Muy bien. muy bien, Sombrero profesora. verde, Ah, profesora Carmen. Más ideas locas que agregar. Exacto. Sí. Bueno, unas de ellas, creo que ahorita de momento solo se me ocurren como 3 nada más. Alguna sería que este cohete pudiera tener como personal capacitado que sea mexicano, desde luego, para que pueda llevar este cohete a la estación espacial. Contar como con materiales creados en México para que, materiales me refiero como a los metales, las pinturas, o sea, como que un poco de la infraestructura que debe de llevar un cohete, que sea, bueno, si bien no mexicano, pero que pues la mayor parte de los componentes que pudiera tener este cohete sea de México, que no tengamos que ir a otro lugar a buscar, ¿no? O sea, ver como qué posibilidades hay de que algunos elementos o la mayoría de los elementos pudieran ser de acá. Y como ver de qué manera se puede como involucrar más como estudiantes de perfil aeroespacial en las labores para este cohete, el diseño del cohete. Ok, perfecto. Ahí quisiera hacer un paréntesis. Está padrísimo porque la idea de la profesora de utilizar materiales como in-house parecería más optimista, pero por nuestro contexto es loca. ¿Por qué? Pues porque es como todos los materiales tienen que ser locales, ¿no? Entonces está padrísimo, justo. Por eso se vuelve una idea loca, pero ese es precisamente el punto. Muy bien, profesora, gracias. Sigue el sombrero rojo. Profesor Ismael. Profesor Ismael, perfecto. Hasta ahorita, ¿qué emociones le provoca esto? Bueno, ahorita lo que estaba pensando es que así como le hacen los gringos, ¿no? Cuando lanzan sus cohetes, que tienen toda una estrategia mercadológica y motivacional hacia el pueblo, pues hacia el país, Ajá. pero hacia todo el mundo. A mí se me ocurre como que hagamos un tipo serie Netflix que le dé seguimiento desde el principio hasta el final, Claro. donde vayamos analizando a los personajes, la selección, todo lo que involucra para que el mismo, no sé, la misma población, el mismo pueblo vaya tomando como adoptando, ¿no? Ese proyecto y irlo haciendo suyo. O sea, como diciendo, es nuestro proyecto, no es el proyecto de 6, no sé, de 6 roles o 6 personas, sino es un proyecto de muchas personas, incluido los indígenas de Oaxaca, los de San Luis Potosí, no sé, algo así que motive, que emocione a nuestro país y que podamos reflejar el potencial, la capacidad, la creatividad, la inteligencia que tenemos como mexicanos. Para mí eso es muy emocionante, porque eso yo veo con los gringos, ¿no? Los gringos Claro. dicen, a ver, vamos a hacer este proyecto. Y hasta cuando hacen la cuenta 10, 9, 8, hay alguien que lo hace. No sabemos quién es, pero hasta eso es emocionante. Y Claro. cuando dicen ya despegó, todo el mundo aplaude. Y cuando ya explotó en el cielo, todo el mundo se queda triste. O sea, esas emociones, ¿no? Que involucran a todo el mundo. Para mí sería eso, como crear ese tipo de mercadotecnia que nos llevaría a unas emociones muy fuertes a todos los mexicanos. Es lo único. Ahorita sí me ocurrió eso. Perfecto, Ok, está sí, perfecto. está muy bien. Muy Ahí- bien, ahora vamos a, perdón, ¿deseas No, algo? perdón, pero ahí me sorprende un poco porque, otra vez, cada quien habla desde el contexto. A mí, por ejemplo,
me sorprende un poco porque todos estamos muy emocionados, está padre, pero a mí me genera miedo, por ejemplo, me genera incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué tal que esa cosa explota? Como justamente ha explotado como con los gringos, ¿no? Pero Sí. estamos viéndolo desde un punto de emoción, está bien y al final de eso se trata, ¿no? Como de armarlo, todos los demás. Y ahora vamos con el último sombrero negro. Ajá, el sombrero negro. Profesora Norma, con base en lo que acaban de decir sus compañeros, ¿qué precauciones tenemos que tener? Bueno, por ejemplo, como han comentado de la parte de la tripulación, creo yo que una precaución que debemos tomar en cuenta es a cuántos tripulantes va a haber en el cohete. Esa sería una precaución para mí. Otra precaución sería que el lugar donde se va a llevar a cabo el despegue sea adecuado y que brinde las protecciones para las personas que, por ejemplo, pudieran estar expectando en ese momento el despegue del cohete. Sería otra precaución que yo tomaría. Y en cuanto a los materiales, una precaución sería tomar en cuenta que los materiales sean los adecuados para la funcionalidad del cohete. Perfecto. Muy bien, ahora sí, profesor Juan, con todo lo que los demás dijeron, ayúdenos a cerrar este proceso. ¿Cómo debe salir? ¿Cómo debe ser? ¿Quién debe construir? ¿Qué características tiene este cohete? Bien. Primero, ¿quién debe construir? Bueno, la construcción debe de ser realmente de unos especialistas en aeronáutica, ¿verdad? Sobre los materiales, tenemos que seleccionar los mejores materiales y el mejor diseño o forma del cohete para que avance y la fricción no nos lo vaya a dañar. O sea, tenemos que hacer precisamente un diseño en el cual no nos detenga esa fricción. También podría, ya dentro de estas cualidades, pues tenemos que construirlo con un diseño apropiado, pero entonces sí allí, ¿cómo iría ese cohete? Pues yo lo pintaría de verde, blanco y rojo con mi escudo, con el escudo de México, ¿verdad? Entonces ahí precisamente para que si el cohete, o sea, va a determinada altura, como en un avión, digamos, que lo puedan ver realmente con miralejos, ¿verdad? Que es el cohete que, así como es el diseño, digamos, o prácticamente, podríamos decir, así como cuando el Papa, pues ya se iba de México, ¿verdad? Que todos sacaban unos espejitos, pues ahora también, esto también sería un proceso que todo México se involucrara, ¿verdad? Entonces, pues no sé qué más decir. No, hasta ahí está perfecto, Ajá, está perfecto. Muy bien. Ahora, profesores, pregunta. ¿Son ustedes creativos o no son creativos? Fíjense cómo en 20 minutos encontraron una solución a un problema. ¿Qué opinan? ¿Son creativos o no son creativos? Sí. Sí. ¿Qué conocimientos o conceptos creen que ustedes pueden aprender con estos métodos? Por ejemplo, ¿qué conceptos, con este ejercicio específico, qué conceptos duros, digámoslo así, se escucharon
se escucharon? Ahorita justo el profesor Juan acaba de mencionar, por ejemplo, uno que me viene a la mente, pero ¿qué conceptos se escucharon? Duros, desde ese sentido. O sea, de aeronáutica, pues. ¿Qué podrían decir? Salieron muchos, ¿no? A mí se Sí. me ocurre el aterrizaje, amarizaje, marketing. ¿Qué más? Se hablaron conceptos de fricción. O sea, ¿qué conceptos más se hablaron? O pudieran decir que existían. Costos, muy bien. De materiales. Materiales, Costos. exacto, diseño de materiales. Y conceptos justo se van desarrollando o van saliendo y eso va formando la solución de nuestro problema. Ahora, con base en esto, ¿qué nuevos combustibles? Por supuesto, profesor, exacto. ¿Qué procedimientos se aprenden con estos métodos? Por ejemplo, ¿qué procedimientos pudimos aprender de determinar? O a lo mejor no aprender, pero que se van a necesitar o que los estudiantes van a necesitar para crear el proyecto. Bueno, yo aprendí un seguimiento en el cual vamos involucrándonos de acuerdo a las ideas y ese procedimiento llega hasta lo último en el proceso. Muy bien, como un manejo de proyectos, por decirlo así. ¿Qué otro proceso, qué otro procedimiento pudieran mencionar? Que pudo salir de esto. A mí se me ocurre como que la elaboración bueno, en base a todo esto que se aportó por cada uno de los roles, me llama la atención la parte del proceso donde haces como primero, pues a lo mejor un mapa, ¿no? De todo lo Muy que bien. tienes. Y de ese mapa vas como haciendo como una síntesis de procesos, ¿no? De ideas, de aportaciones a todo el proyecto. Y eso para mí es muy importante porque ahí tú vas como visualizando Muy bien. pues sí, todo el proceso, todo el proyecto en sí, y vas evaluando si se alcanzan esas expectativas, por ejemplo, de emociones, Exacto. de hechos, todo eso, para mí que ese es un poco lo fuerte de este concepto. Muy bien. Ujú. E Muy bien. incluso con este proceso también pueden empezar a elaborar el cronograma de trabajo, ¿se fijan? Sí. Ellos mismos redactar los requisitos del proyecto y Sí. el cronograma de trabajo para cumplir esos requisitos. Sí. Exacto. Sí, hay muchas cosas. Planeación de la producción que mencionaban de la serie Netflix, cómo construir un proceso sobre cómo construir un motor. O sea, hay muchas cosas que se pueden tomar. Y ahora como de la parte más soft, más blanda, ¿qué habilidades trabajaron en ustedes, qué habilidades trabajaron en este ejercicio? ¿No sería como escuchar, como aprender a escuchar lo que Muy bien, aportan? claro, o sea, justo, o sea, no necesariamente tiene que ser como enfocado como, una habilidad fue, Sumar. sí, sumar, exacto, hasta escuchar, muy bien, gracias, Vera, muy bien. ¿Qué más? Aquí. Trabajo en equipo, empatía, ya nos lo pone la profesora Lourdes. Muy bien. Pero además incluso pensando en valores, ¿no? Las ideas de todos se tomaron en cuenta, si se fijan, en todo momento. Exacto, en todo momento. Entonces, pues un poco el respeto, se trabaja, exacto, al ser multidisciplinar se trabaja la empatía, podemos trabajar muchas otras habilidades que van hacia los valores. En ese sentido también, ¿qué actitudes se trabajan con estos métodos? Un poco ya lo hablamos, ¿no? Como esta parte del respeto al diálogo, al respeto, no juicio.
¿Qué otras actitudes se pueden trabajar? Trabajar. Actitudes positivas también, ¿no? Sí, ¿como cuáles? Pues como que todos queríamos que todo saliera bien, usar los mejores materiales, usar a los mejores ingenieros, por así decir, ¿no? Claro, sí, como de apoyo, ¿no? Como apoyo en el equipo y demás. Pienso que podemos trabajar, por ejemplo, en la confianza, en ese tipo de ejercicios. ¿Por qué? Si hubo alguno que tuviera un poco de desconfianza sobre participar, por ejemplo, en sus grupos siempre existe esta persona que le cuesta un poco más de trabajo, entonces este tipo de ejercicios se da cuenta que empieza a tener ideas locas, tiene el sombrero verde, o empieza a tener, empieza a tener, si es muy negativo, tiene el sombrero, le toca el sombrero amarillo y se da cuenta que puede tener actitudes positivas o cuestiones de beneficios, entonces le da otro pensamiento, otra confianza a esta persona, ¿no? Se puede desarrollar la habilidad de hablar en público, lo que les decía la confianza. Profesora Lourdes, ¿tiene la mano alzada? Sí, mira, más bien es una duda. En mi grupo hay una chica, me llama mucho la atención porque y me hiciste acordarme ahorita con tus comentarios de ella, me vino a la mente. Esta chica es una estudiante un poquito arriba del promedio, en las calificaciones va muy bien, pero le cuesta mucho trabajo en equipo expresar sus ideas, es muy tímida, muy, muy tímida. Generalmente cuando hago dinámicas de trabajo en equipo, ella es muy aislada de su equipo, pero en actividades individuales es muy buena, o sea, los conceptos los tiene muy bien amarrados. Entonces, ahorita, ¿cómo me sugieres? Me viene a la cabeza en la siguiente actividad que tenga con ellos, tratar de hacer dinámicas de este tipo para encontrar una solución, pero no la quiero obligar, o sea, no quiero exponerla. ¿Cómo me sugieres manejar esta chica? Porque es muy inteligente, pero es muy tímida, a veces está insegura, se agacha, o sea, trata de evadirme la mirada cuando ve que le voy a preguntar y no lo hago precisamente porque no quiero exponerla, siento que no está lista todavía, pero ya está a punto de salir. Entonces, si quiero darle un empujoncito, ¿cómo me Claro. recomiendas? Yo específicamente, tal vez por el perfil que pudiera tener, pensaría en un sombrero como el de Hechos, por ejemplo, como que vea todo lo que ve, o sea, que diga todo lo que ve como tal. Se tiene que trabajar mucho la parte como soporte, ¿sí? Cuando haga sus aportaciones, es decir, ok, perfecto, está muy bien, como reforzar y evidentemente cuidar el ambiente pues de respeto entre los compañeros, ¿no? ¿Y por qué digo el sombrero blanco en este caso específicamente con esta dinámica? Pues porque es como, no diría que el más fácil, sino es como pues el objetivo. Ahí lo que ves está, ¿no? Y casi como tendría que desarrollarlo con base a la pregunta. Es más fácil y ahí le podrías dar un poco más de confianza, le podrías dar un poco más de decir, pues sí puedo. Y conforme vaya avanzando dentro de los otros procesos de los otros sombreros, pueda decir, me gustaría ahora participar en este o alguna cosa así. No es fácil. No es fácil porque este tipo de alumnos, no, como dice usted, no le quiero causar mayor aversión, entonces tienen que cuidar muchas variables, pero empezar como desde lo menos y para ir hacia lo más, el que se haya después el cierre y demás. No sé, Vero, si tú tengas algún comentario aquí respecto a Yo esto. sugeriría un poco así como de la mano de lo que tú dices, tener pocas rondas las primeras veces, así como lo hicimos nosotros, solo 2. En un mundo ideal, todos pasan por todos los sombreros, ¿no? Pero en estas ocasiones pasar solamente quizá 1, 2 rondas y darle los roles que más se acercan a su personalidad, así como decía el profesor Eduardo, si ella es una persona a lo mejor que pues es muy tímida, Hechos es muy fácil porque literalmente es como leer las reglas
y capaz, si es sumamente inteligente, ya puede funcionar en el sombrero negro, que es encontrar de lo que dijeron los demás en qué hay que prestar atención, ¿no? Y ya conforme vaya avanzando, vaya adquiriendo más habilidades, irla, pues ahora sí que exponiendo, sobre todo porque ya está en los últimos momentos, exponiendo a roles más complejos, en donde ya tenga que tomar un papel más protagónico. Quizá el más difícil para mí sería el rojo o el amarillo, en donde pues no solamente es hablar de lo positivo y resaltar las ideas de los demás, sino que además tengo que tocar mis emociones y probablemente eso me pone en una situación un poco más vulnerable. Entonces empezar así por los roles más sencillos, apegados a su personalidad, y conforme vaya avanzando, irle dando roles más complejos. Y eso inclusive dentro de los mismos grupos. Generalmente los más extrovertidos son los verdes, o sea, como en general, porque siempre están diciendo ideas a lo loco y son los que nos de repente sacan el chiste que todo el mundo se ríe en la clase, cosas así, ¿no? O sea, son aquellos que decimos, ay, no, por Dios, y son generalmente esos papeles verdes, inclusive, o esos roles verdes. Entonces, pero el chiste es irlos rotando para que vayan adquiriendo la habilidad, las demás habilidades, y que puedan decir, sí puedo, y que adquieran esta confianza. Un poco lo que decía la profesora Verónica en la clase pasada respecto a los roles en el trabajo colaborativo, ¿no? Como pasarlos en el que generalmente no está más a gusto, precisamente para que desarrolle otra habilidad. Y con el tiempo y pues un poco la paciencia, pero creo que con esto puede empezar. ¿De acuerdo, profesora? Muchas gracias, sí, ya, No, gracias. Ok, ya por último, la última pregunta la voy a mencionar yo porque estamos sobre el tiempo. ¿Qué podría hacer el estudiante después de este tipo de ejercicios? Se generan resúmenes, se generan checklists, como decía la profesora, como decía hace ratito Vero, podemos empezar a generar un cronograma, podemos generar una lista de costos, como decía el profesor. O sea, se pueden generar muchas otras planes de trabajo, el marcos teóricos, qué tengo que investigar, se pueden generar muchas cosas a partir de esto, ¿no? Con este primer ejercicio. Ahora, simple y sencillamente queremos mostrarles para la próxima clase qué es lo que tenemos que hacer respecto al bosquejo del proyecto, utilizar esto que utilizamos o que vimos ahorita. Una vez iniciado el proyecto, se debe generar o debe haber un método de ideas, si estamos atorados. ¿Qué métodos de los que vimos ahorita podrán poner en práctica? Ustedes seleccionen uno, otros si conocen, por supuesto que funciona bien, y en qué momento se puede utilizar y de qué manera, ¿no? O sea, puede ser al principio, puede ser al final, puede ser cuando hay un bloqueador, puede ser cuando se vaya a hacer la forma de la presentación. Cuando ustedes lo decidan, hay que ponerlo aquí. ¿Qué conocimientos, perdón, conceptos deben poner en práctica? ¿Y cómo te puedes asegurar que así sea? Acuérdense de su objetivo. Como les dijimos ya hace un par de clases, el objetivo debe estar enmarcado así en una casi plaquita dorada, para irlo siguiendo. Entonces, ¿qué conocimientos o conceptos se deben de poner en práctica o respecto a este objetivo, ¿no? ¿Qué procedimientos de la asignatura o de otras deben poner en práctica y cómo te puedes asegurar que así sea? Es importante lo que se menciona entre paréntesis de tu asignatura u otras, porque recuerden que son proyectos multidisciplinarios, dependiendo de lo que hayan seleccionado dentro de en las clases anteriores, transdisciplinario, interdisciplinario y demás. Pero puede ser una asignatura u otras, y cómo se van a poner en práctica. Hablábamos, por ejemplo, sí, del ejemplo me quedó mucho, parte que fuera como familiar. Pues, tal vez tiene que ver algo con una cuestión ahí de psicología familiar, por ejemplo, ¿no? Pues van a vivir una emoción fuerte, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo te puedo asegurar que así sea? ¿Qué actitudes son las esperadas y cuáles son las no esperadas? ¿Cómo resolverías esto respecto a la dinámica que estamos empleando? O sea, espero que pues algunos no quieran participar, no espero que, o más bien, justo como las no esperadas son como qué es lo que no necesariamente puede no ocurrir, como, pues, no sé, que todo el mundo se quede callado y demás. ¿Cómo se resolverían estas actitudes tanto esperadas como no esperadas? Por último,
qué habilidades y competencias se van a desarrollar con esta habilidad. Un poco ya lo trabajamos ahorita nosotros y cómo se relaciona con tu objetivo general, de la que seleccionaron ustedes. Porque nosotros la que seleccionamos fue 6 sombreros y desarrollamos ciertas actitudes, hicimos ciertos procedimientos, habilidades. Pero pueden ustedes seleccionar cualquiera de estas y decir, voy a desarrollar con esta específicamente, siguiendo mi objetivo, esta habilidad, estas habilidades, estas competencias, ¿vale? Es básicamente lo que necesitamos que se trabaje para en la próxima sesión, y si se fijan, vamos formando nuestra carpeta de proyecto completamente, desde, como lo decía desde un inicio, desde el tipo de cliente, digamos así, que son los alumnos a los que se les va a aplicar el proyecto, hasta, bueno, si me atoro o si quiero empezar, cómo crear ideas, cómo desarrollar ideas. ¿Vale? Esto lo vamos a ver la próxima clase. Por favor, tráiganlo resuelto. Esta vez, pues por esta misma dinámica, no nos alcanzó el tiempo de desarrollarlo aquí. Pero lo seguimos revisando en la próxima clase. La ¿vale? próxima clase les vamos a dar tiempo para que trabajen justamente en esta parte, pero váyanla pensando, aprovechen como un poco para explorar qué es el brainstorming, el retrato chino, el método de Scamper. Váyanlo pensando, traigan ideas y la próxima sesión les vamos a dar tiempo al inicio para que trabajen en ello y nosotros darles retroalimentación. Exacto, un poco como lo hicimos la clase pasada, que hubo tiempo para resolverlo, igual. O sea, vayan ustedes pensando sobre esto, ya tienen ahí la información en el Classroom y la próxima clase lo continuamos, lo desarrollamos aquí. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos el martes. Gracias. Así Hasta es. luego. Buenas noches, profesor. Bye. Gracias. Hasta luego.